Hola macrameros y macrameras, bienvenidos a Mock Macramé. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo esta monada de soporte de plantas. De verdad que es una monada, a mí me encanta cómo se ve el cactus porque a mí me encantan las suculentas y los cactus. Estaremos utilizando urdimbre de 4,5 milímetros, así que no puedo esperar para que empecemos este proyecto juntos y comenzamos. Y vamos a comenzar doblando nuestro grupo de cuerdas. No lo vamos a doblar por mitad, sino que vamos a dejar un lado más largo que el otro, aproximadamente unos 50 centímetros. Y vamos a empezar haciendo el aro para colgar nuestro macetero. Y vamos a hacer un nudo sencillo solo para sujetar nuestra cuerda con la que estaremos haciendo el aro. Y vamos a comenzar a envolver nuestro grupo de cuerdas con nuestra cuerda independiente. Vamos a envolver hasta hacer nuestro largo deseado para que forme un aro. Voy a deshacer el nudo que he hecho al principio y voy a hacer un nudo mágico. Vamos a hacer un bucle y vamos a empezar a envolver nuestro grupo de cuerdas firmemente y vamos a pasar nuestra cuerda a través del bucle que hemos dejado por debajo y vamos a tirar de ambos extremos. Vamos a cortar el exceso de cuerda y vamos a esconderla con nuestra tijera. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro patrón de soporte de plantas. Vamos a tomar nuestro primer grupo de cuerdas, estaremos haciendo grupos de 2 y vamos a hacer un 4. La cuerda de la derecha irá por enfrente y ahora haremos un bucle de la forma que ves en la pantalla y continuaremos haciendo otro bucle más. Ahora por detrás y esta es la cuerda que irá a través de nuestro primer bucle. Vamos a tirar firmemente y vamos a apretar bien y ya tenemos nuestro primer nudo corona. Ahora vamos a hacer el mismo proceso pero al revés. Vamos a hacer una P y la cuerda de la derecha irá por enfrente y ahora la cuerda que está en la izquierda irá por enfrente, formaremos el bucle, vamos a repetirlo una vez más. Estos son nudos corona cuadrados, ya que existe el nudo corona en espiral. Si te gustaría saber cómo hacer un soporte de plantas súper sencillo utilizando solo el nudo corona en espiral, arriba te estoy dejando una tarjetita por si te interesa ver cómo hacer otro tipo de soporte de planta. Haremos un total de 4 nudos y ahora vamos a hacer un nudo cuadrado. Vamos a tomar las cuerdas que son más largas aunque no estén en los extremos y vamos a empezar a formar nudos cuadrados. Si no sabes cómo hacer un nudo cuadrado, arriba te estoy dejando una tarjetita de cómo puedes aprender a hacer este nudo en menos de 1 minuto. Y vamos a continuar haciendo nuestra cadena de nudos cuadrados. Y una vez finalizada nuestra cadena, vamos a empezar a hacer nudos espiral. Si no conoces cómo hacer el nudo espiral, arriba te dejo otra tarjetita donde te enseño a hacer el nudo espiral en menos de 1 minuto. Y vamos a repetir lo mismo del otro lado.
Vamos a tomar las cuerdas más largas, aunque no estén en los extremos, y vamos a hacer nuestra cadena de nudos cuadrados. Y luego haremos nuestra cadena de medios nudos o el nudo espiral. Nos aseguramos que están a la misma altura y ahora vamos a tomar la cuerda más larga y con esta cuerda vamos a empezar a tejer nudos festón y vamos a hacer una espiral a puro nudo festón. Vamos a ayudar a torcer nuestra cadena y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí me he equivocado un poco, lo he deshecho y ahora voy a seguir tejiendo el nudo festón. Vamos a repetir lo mismo del otro lado, vamos a tomar la cuerda que es más larga y con esa cuerda vamos a empezar a tejer nudos festón. Haremos una cadena de nudos festón y esta cadena se irá torciendo. Y haremos lo mismo con el otro grupo de cuerdas. Ahora voy a tomar mi macetera y voy a medir aproximadamente la mitad por donde quiero que quede mis nudos cuadrados. Ahora vamos a formar un nudo cuadrado en cada lado y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora lo último que haremos será un nudo mágico como al principio del macetero. Hacemos el bucle y empezamos a envolver nuestro grupo de cuerdas con nuestra cuerda independiente y al finalizar vamos a abrir el bucle y vamos a pasar la cuerda a través del bucle y vamos a tirar firmemente de ambos extremos. Vamos a cortar y vamos a esconder el exceso de la cuerda que nos haya quedado y ya por último solo quedaría cortar el fleco del final y así nos ha quedado esta monada de portamacetas. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu utilidad y si es así, si consideras que este contenido te está aportando valor, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para estar atento o atenta a las novedades del canal. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjamelo saber en los comentarios de abajo y sin más me despido de ti y nos vemos en la próxima. Bye.